Bien, con el tema de la reunión que convocó el presidente, nos fuimos en, en forma total en todos los medios a hablar de este tema. Sin embargo, una cantidad de materias pendientes que teníamos, ya es hora de que comencemos a tratarla. Por ejemplo, ¿cuáles son las funciones de las Fuerzas Armadas Dominicanas? Aquí hay que aclarar que un general de los bomberos y un general de la Policía Nacional no es lo mismo que un general del ejército. El rango sí que se pone aquí posiblemente sea lo único común, pero un general de la policía no tiene nada que ver con lo que un general del ejército de República Dominicana. Aquí Leonel Fernández, en un momento, a un general amigo, lo hizo teniente general y todavía nosotros no hemos salido de la sorpresa de por qué él hace teniente general a un policía. Todavía no lo entendemos. Dice que los presidentes hacen lo que les da la gana. Por otra parte, tendríamos que ver cuáles son las funciones del ejército de los Estados Unidos, además de defender los intereses de Estados Unidos cuando Estados Unidos ve en peligro su liderato. Hay algunas cosas que uno no se explica, por ejemplo, Donald Trump dice América para los americanos. El jefe de las Fuerzas Armadas en América, en el Caribe, dice que Estados Unidos no quiere presencia ni rusa ni china en América. Muy bien, pero yo me pregunto, ¿qué busca Estados Unidos en la OTAN? ¿Qué busca Estados Unidos en Turquía, en Grecia? ¿Qué buscaba en Afganistán? ¿Qué busca en el mar de Japón, en el mar de China, con una flota? ¿Qué busca en el canal de Suez? Pero ellos no quieren a los chinos ni a los rusos por aquí. Muy bien, pero ¿por qué no se reparten el mundo? No, nosotros somos los policías del mundo. Ahora, ¿qué dice la Constitución de Estados Unidos con respecto a las funciones del ejército? Allá tienen más funciones que aquí. Y cuando tú ves que de buenas a primeras el gobierno de la República Dominicana dice que en Pedernales hay tierras raras, muy bien. ¿Y cómo lo supo? Porque el ejército de los Estados Unidos hizo un contrato con el gobierno dominicano, pero un contrato que no fue al Congreso. Entonces tú dices, ¿cuál es la pena que le toca al gobierno? Porque parece que eso viene de viejo. Entonces aparece un trabajo fechado en el año 24 que dice que Estados Unidos dispuso de numerosas empresas militares privadas. Oigan esto, numerosas empresas militares privadas. Nosotros sabíamos que eso existía en lo espacial, por la inversión que se necesita para hacer exploraciones espaciales. Y supongo que el gobierno americano a esas empresas le da concesiones en caso de que se lleguen a descubrir riquezas en el espacio. Esas empresas que invirtieron ahí deben de tener algún privilegio. Ya comenzaron a vender excursiones
a personas ricas, pero eso no es suficiente. Dispone de numerosas empresas cuyos miembros participan en diferentes conflictos en el extranjero, con un pensamiento sencillo, coherente, de sentido común. Carlos Alonso lo que lee es que está haciendo función de soldados de fortuna o de mercenarios. Porque si lo que ven es que dicen, cuyos miembros participan en conflictos en el extranjero, el ejército de Estados Unidos, según esta información, está fungiendo como mercenario. Porque no se justifica. O utiliza un grupo paramilitar, podríamos decir. Asimismo, se dio a conocer que algunos de esos grupos incluso tuvieron parte en la incursión en Ucrania, en la región rusa de Kursk. Es decir, que le prestaron a los ucranianos militares para que enfrenten a los rusos, que supongo que incluye tecnología. Sí. Entonces, cuentan lo que se sabe del funcionamiento de esas compañías militares privadas estadounidenses. Allá existe eso. Y si existe eso, es porque es legal. Allá el lobismo es legal. Allá que una gente cobre para impedir o para lograr la aprobación de una ley, es legal. Lo que hacía Ángel Rondón Rijo en el Congreso es que es lobismo. Mira, y este contrato de Odebrecht que necesitamos que sea aprobado. Y hacía la gestión. En Estados Unidos es legal. No sé aquí si está señalado como un acto ilegal. Para el entrenamiento de esa gente utilizan instalaciones del Pentágono en San Diego, en Mount Carroll, en Illinois, en Carolina del Norte. Los salarios de esos militares oscilan entre los 400 y los $600 diarios. Algunos agentes reciben hasta $1,000 diarios, que representan $200,000 o $300,000 al año. El Departamento de Defensa, el Departamento de Estado y las agencias de inteligencia son los principales clientes de las compañías militares privadas. Estados Unidos no es signatario de la Convención Internacional contra el Reclutamiento, Utilización y Financiamiento de esto. Este tema es un tema que nosotros no lo podemos desarrollar en el día de hoy, pero yo creo que existen expertos que nos pueden decir y nos pueden contar con detalle lo que es la industria de la guerra, que no es industria de hacer solamente la guerra, sino de todo aquello que tiene que ver con el presupuesto de las Fuerzas Armadas estadounidenses, lo que es seguridad del Estado y lo que es Fuerzas Armadas. Son miles de millones que se usan y que la ley permite que no den explicaciones, porque los congresistas están involucrados en ese tipo de... Esta es la parte que no es muy bonita del sistema. Yo recuerdo cuando surgieron las primeras acusaciones contra el gobierno de Jorge Blanco, que el licenciado Flores Estrella tenía una frase cada vez que tenía que ir a juicio o dar unas declaraciones públicas. Decía, esos son fondos de seguridad del Estado. Y lo envolvía ahí. El presidente Mejía usó mucho el DNI no para usar actos de corrupción, sino para cumplir compromisos políticos. Ve donde Guravito era el general que dirigía el DNI. Entonces él lo mandaba allá,
le ponían un sueldo, le buscaban, y eso no tenía que aparecer en ninguna parte. Ponían ayudante civil por ahí. No, no, ayudante civil se puede poner en la presidencia. Sí, No, le podían sacar un sueldo de Calié. también. Ponlo ahí como informante, Sí, claro. y sácale 5, 10, 20, lo que sea. Inclusive había periodistas que estaban asignados Sí, al DNI. sí. Doctor, eso de la industria militar. Vamos a poner el ejemplo de lo que son en cualquier tipo de negocio la tercerización. Es decir, Estados Unidos bien puede utilizar a personal formado militarmente por ellos, pero retirado, para brindar, para hacer esos tipos de servicios que usted dice. ¿Y qué consecuencia tiene esto? O sea, es decir, ¿qué beneficio le puede traer? Que si es una compañía, por ejemplo, como Blackwater, que es una de las más conocidas, que es una compañía que presta servicio de seguridad a dignatarios, pero que tiene blindados, tiene aviones, tiene un material bélico que solamente lo podría tener un ejército como el de Estados Unidos, y son militares que fueron del ejército americano. Cualquier fallo que pudiera haber en una operación asignada a una de esas compañías no se podría vincular con el ejército de Estados Unidos. O sea, como contratante sí, pero no sería una responsabilidad tan amplia que implicara un conflicto político ni que acarreara algo en contra de la nación o una demanda en contra de la nación por parte de quienes resulten agraviados. Hay una gran, o un gran obstáculo que tienen todos los gobiernos, no estoy hablando del gobierno de Abinader, todos los gobiernos para buscarle la vuelta a ciertos gastos, cuando esos gastos no están dentro de los gastos normales de un Estado. Por ejemplo, un sueldo, el mecanismo de nombramiento de un funcionario, o es por decreto, o es por concurso, por licitación, y nosotros tenemos experiencia que nos dan cuenta de que aquí un decreto, hay gente que te dice, yo estoy nombrado por decreto, yo soy un empleado provisional, o yo estoy nombrado por elección. Está bien definido, pero hay una diferencia entre el nombramiento de un profesor en la escuela, es decir, un profesor que va a dar clases de lengua española en un colegio público, el nombramiento de un profesor universitario en la Universidad del Estado, o el nombramiento de un agente del Servicio de Inteligencia en el Departamento Nacional de Investigaciones, o en el J2 del Ejército o de las Fuerzas Armadas. Son situaciones diferentes y son legales. Por ejemplo, tú no le puedes pedir bajo la ley de transparencia que tenemos los medios para poder solicitarle al DNI que nos dé una lista del personal. No, porque eso es seguridad del Estado. Ayer mismo, politiqueando de Osuna, entrevistaba a una persona conocida por nosotros, amigo de nosotros hace muchos años, que la mayor cantidad de respuestas que le que esa persona le daba a los productores eran imprecisas porque tenían que ver con seguridad del Estado. Te hablaba de drones, te hablaba de la frontera. Entonces tú decías, ¿y qué? Esa es una parte velada, vetada, que es seguridad del Estado. Ese caso de Hochi
que todavía eso no se ha podido, son de los temas que la agenda esa presidencial se llevó. Eso hay que verlo. Y si tú coges hoy una invitación que nosotros hemos recibido de Hochi para una conferencia, mírala ahí, Donald Trump Jr. y José Gómez Canán tienen el honor de invitar el nuevo orden del poder, gobernanza e inteligencia artificial. Entonces tú te preguntas, Hochi Gómez, que hoy guarda prisión domiciliaria, acusado por el mismo Estado por un tema de tránsito, de venta de equipos de tránsito, siendo el hombre que funda, crea y maneja la empresa que identifica a todos los choferes de República Dominicana, en un país donde nada más hay 3 documentos de identidad, 3, cédula, pasaporte y licencia de conducir. Son 3 documentos oficiales. Él maneja uno de los 3. Y esa persona había traído a un secretario de Estado a dar una conferencia aquí. Y ahora trae un hijo del presidente de los Estados Unidos de América, estando sub judice. Entonces, cuando tú ves esa cosa, tienes que saber que nosotros somos un país un tanto especial y un tanto difícil. Por otra parte, yo digo, ¿cuáles son los 3 grandes problemas que nos afectan? Están bien diagnosticados: Haití, energía y corrupción. La justicia está atestada de casos de corrupción. ¿Por qué no se incluyó en la agenda de la cumbre esos 3 temas para que los presidentes invitados tuvieran la oportunidad de criticar, de sugerir o de proponer cualquier solución? Me decía alguien, Quique Antún hace mucho que propuso esa cumbre. Y otros dijeron, pero Balaguer nunca hizo cumbre. Balaguer nunca la hizo por una razón, porque Balaguer no necesitaba asesoría. Balaguer no necesitaba que le digan lo que tiene que hacer, él sabía. La prueba es que los problemas de la frontera de Haití, que son eternos, se frizaron en los 20 años de Balaguer. No es que se solucionaron, pero no se empeoraron, porque él los manejó. Él cogió la bitácora, cogió su barco y lo condujo por donde menos tormenta vio, tenía la esperanza de que era. Y Haití lo aceptó así. Ahora, los PLDistas y los PRDistas manejaron eso diferente. Ayer yo tuve la oportunidad de escuchar una amiga analista de situaciones políticas, en que realmente lo único que yo sentí por ella fue pena. No me salió otro pensamiento, porque no tuve la oportunidad de preguntarle, pero si tú eres tan proclive a ayudar al desvalido, porque realmente el ciudadano haitiano merece ayuda, es un desvalido. El ciudadano haitiano no sabe ni quién es, ni el mismo haitiano sabe quién es. Entonces yo quería preguntarle, ¿cuántos haitianos tú tienes en tu casa? ¿Cuántos haitianos tú tienes en tu casa?
¿por qué no te llevas 2 o 3? Todo tu servicio, llévatelo. Porque la verdad es que muchas cosas no lo trataron en la reunión. No se trató la corrupción, ni los juicios anticorrupción. Porque ¿qué iban a hacer con Danilo que estaba ahí? Si era el gobierno de él. Ni se trató el tema de injerencia de Estados Unidos, que a lo mejor está haciendo lo correcto. Igual que ni siquiera en el 16, que hoy se conmemora la ocupación de la capital por fuerzas estadounidenses en el 16, y el 28 de abril la ocupación de la capital por fuerzas estadounidenses en el 65. Ni siquiera en esas 2 fechas hemos estado más intervenidos que ahora, porque yo tengo entendido que el presidente de la República les comunicó a los 3 expresidentes cuáles son las posiciones de Estados Unidos, que hay que tomarla en cuenta. Y que cómo es posible que nunca, que ha habido tanta intervención como ahora, y sobre todo desde 1996 a 2025, más que en las 2 intervenciones militares, nosotros no tengamos un embajador con quien dialogar. Es una situación que uno no se explica. Y tú tienes 2 gobiernos de Trump, uno de Biden y un pedacito de Obama. 3 presidentes, 2 partidos y diferentes formas de gobernar, sin ningún tipo de cambio en la política exterior con respecto a Haití. ¿Qué significa? Que el establishment norteamericano tiene una política que no la pueden cambiar los presidentes, como es el tema militar que acabamos de hablar. Entonces, esa situación debería de ser como bien estudiada, porque nosotros lo analizamos de una forma más sencilla. Y es esta. Cuando uno analiza a un político, a veces tiene la tendencia de verlo como vemos a los santos y pensamos que los políticos y los presidentes, cuando son electos, como que son canonizados. Y eso no es así. Eso no es así. A veces los presidentes y los gobernantes y los políticos tienen que ejecutar obras que ni siquiera ellos están de acuerdo. Cuando usted ve una mano dura en la frontera, o cuando ve la policía actuando en una forma dura o permisiva, como quiera, es porque baja una orden de arriba. Dice, coge eso suave, que ahora no procede. Tú coges las calles de la capital y están militarizadas, pero no es un tránsito educativo, es represivo lo que hay, con una sola intención y una orden. Tienen que traer tantas contravenciones al día. Y lo que te hacen es emboscada en cada esquina. Donde quiera ves un camión lleno de motores, agentes escondidos. ¿Por qué? Porque el gobierno actual ha decidido no buscar los déficits presupuestarios donde están, y lo están buscando en la población. ¿De qué yo estoy hablando? Si el gobierno dice todas aquellas exoneraciones que ya están vencidas
a partir de hoy tienen que pagar derechos aduanales. Si todas las mercancías que traen los chinos de la China pagaran lo que pagan los importadores dominicanos, y si el juego de azar estuviera en manos del Estado, porque no está en manos del Estado, está en manos de particulares, no fuera necesario decir esos 100.000 millones, en vez de buscarlo en la aduana y en los juegos, búsquenlo en la calle, a ver hasta dónde llegamos. Resultado, además de los tapones, te encuentras con agentes que tienen una sola orden, que es poner contravenciones. Una persona que circuló el viernes pasado por la calle 19 de marzo y dobló en Las Mercedes, recibió en 2 horas 2 contravenciones por detenerse. No obstruyó el tránsito, porque no existía el tránsito, por detenerse a desmontar una carga que de otra forma no se podía desmontar ahí. 2 contravenciones en 1 hora. Pero eso no va a cambiar. Eso va a seguir porque es la orden que hay. Que la gente de DGCET tienen que llevar por lo menos, supongo que a nivel nacional, 10 o 15.000 multas todos los días. No sé si son comisionables, pero pueden ser una cuota. O trae eso o te votamos. Y así no se puede. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un gobierno que no le interesa reelegirse, no le importa la popularidad y puede tomar muchas medidas, pero ¿por qué no toma la otra? Que es cobrar los juegos y quitar, porque esos sectores también le cotizan al gobierno. Quien tiene que saber lo que decimos, nos entienden. Los que no nos entienden no les importa lo que estamos hablando. No tienen ningún tipo de respuesta. Y finalmente quiero decir que a veces la gente buena, los gobernantes buenos, bien intencionados, ejecutan obras y acciones que no son buenas. Pero también ocurre lo siguiente, que personajes que son etiquetados malos hacen cosas buenas. ¿Cuál es el gobierno más antipopular que hemos tenido después de la muerte de Trujillo? No fue Balaguer. Balaguer está en segundo lugar, entre los malos. Los gobiernos malos, los 12 años de Balaguer, no hay uno que era peor. Sin embargo, ese gobierno, si usted lo analiza, tenía poder absoluto y hacía leyes. Y todavía hoy hay muchas leyes que están arriba encabezadas por ese gobierno. Y si era tan malo, ¿por qué no aparece una ley que elimine todo lo emitido por ese gobierno en sus del 63
al 65, en casi 2 años de gobierno. El triunvirato. El triunvirato. Ustedes saben que una de las acusaciones de corrupción más serias y más criticadas que tuvo el triunvirato fue la creación de las cantinas militares. Unos lugares que tenía la policía y el ejército, donde se le vendían a los militares porque no le podían subir el salario porque no existían los recursos, artículos a precios muy diferentes a lo que se vendían. Por ejemplo, un reloj que le podía costar a un militar 2,000 pesos dominicanos. Tú lo conseguías en una cantina, ese militar lo conseguía en una cantina militar en 1,000. Sí. Entonces, a precio de zona franca, como si fuera una zona franca militar. Entonces, los militares no estaban bravos con eso, porque no le podían subir el sueldo, pero cogían y se defendían por ahí. Es decir, que el gobierno de Trujillo, la más cruel tiranía. El gobierno de Balaguer, los 12 años. El gobierno del PRD, los gobiernos del PRD. El gobierno de Guzmán y de Jorge Blanco. Y lo del PLD, Leonel y Danilo. Y ahora el de Luis. Gobiernos que todo el mundo lo critica en algo, pero no pueden negar que tuvieron cosas positivas. No se pueden negar. Porque si tú andas por la calle y miras, ese metro lo hizo Leonel, ese elevado lo hizo Leonel. Esa visita sorpresa la pararon ahora, pero la hacía Danilo. Esa circunvalación de la ciudad la hizo Balaguer. Ese puente lo hizo Balaguer. Entonces, esa deuda externa, Trujillo la puso en cero, y hoy está en cifras incalculables. Cada quien tiene sus sombras y sus luces. Y repetimos, el poder no implica un proceso de canonización del gobernante, pero tampoco de condena. Vamos a hacer una pausa.